Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ya estamos o no? ¿O a Parece quién que está ya saludando? estamos a todos. ¿A la pared? Ahí están, ahí están. No veo a nadie. Sí. Ya estamos. Bueno, mientras se conecta la gente, les vamos contando que tenemos un taller. Bueno, primero pedirles perdón por la llegada tarde. Estamos hoy despachando desde la Ciudad de México. Así es. Llegamos esta mañana, vinimos a un evento sobre asesoría financiera y a un par de reuniones de trabajo. Así que felices acá en este país que nos encanta. Muy contentos, recordando también viejas amistades y conectándonos con viejos amigos. Y acabamos de llegar, la verdad nos cogió el tráfico en México. La Ciudad de México parecido al de Bogotá, nos Sí. cogió un tráfico duro y llegamos unos minuticos tarde. Ahora sí, Negrito, Ahora quería sí. pedir perdón por llegar Ahora tarde. sí. Dispara. Bueno, les cuento que en la próxima semana, lunes, martes, miércoles, el 29, 30 y 31 de mayo, tenemos nuestro taller, nuestro reto de cero inversionista, y es un taller donde vamos a estar hablando de finanzas personales e inversiones. Les vamos a dejar acá unas instrucciones para los que quieran tener más información sobre este taller. Los que quieran simplemente pueden escribir la palabra taller y toda la información les llega, pero igual lo vamos a dejar acá, ponlo ahí, piñado, para que vean cómo pueden tener información sobre el taller que vamos a hacer la próxima semana. Sí, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Bueno, ¿cómo nos fue con migración en México? La verdad nos metieron un montón de terrorismo, veníamos súper preparados, con cartas, sí. con un montón de cosas y fue facilísima la entrada. La verdad. Cero problema. Entonces, bueno, como les decía, Caro, tenemos un taller espectacular. 3 días, full inmersión, finanzas personales, inversiones. Vamos a hablar de psicología del dinero, tenemos grandes invitados, un tema importantísimo. Vamos a hablar de inversiones en bolsa, inversiones en bienes raíces, inversiones en venture capital, real estate, mercados privados. La verdad, criptomonedas. Separen ese espacio de 3 días porque va a estar espectacular. Lo venimos preparando hace más de 4 meses. Y yo creo que va a estar muy bueno. Sí, va a estar muy bueno y va a estar muy práctico. La idea es que de ahí salgan como con mucho conocimiento sobre el tema y además que ya puedan empezar como a dar ese paso en el mundo de las inversiones. Va a ser, como les dije, súper práctico. Vamos a crear portafolios de inversión y bueno, vamos a guiarlos desde temas de finanzas personales y psicología hasta diferentes tipos de inversiones. Hoy vamos a estar hablando de 5 errores que nosotros cometimos cuando empezamos a invertir. Y la razón por la cual la queremos compartir con ustedes es porque nosotros cometimos estos errores y queremos compartirlos para que ustedes no los cometan también. Nosotros aprendimos mucho de los errores de los demás y de nuestros errores. Entonces la idea es poder contarles a ustedes todo esto que nosotros hicimos desde nuestra experiencia, como siempre lo hemos hecho, y ojalá ustedes de esto también aprendan. Entonces, si quieres... No queremos que cometan los varios errores que hemos cometido nosotros. Y por eso la verdad estamos haciendo este en vivo. Vamos a hablar de cosas bien interesantes, errores que creemos son muy comunes, pero cuando uno empieza en este mundo de las inversiones los comete muy fácil y es muy fácil caer en esas trampas y en esos errores. Entonces empecemos por el primero, ¿no? Por el primero. Yo creo que lo más importante, yo creo que uno de los más importantes para mí es invertir en algo que uno no entiende. Y me pasó a mí no una vez, no 2 veces, no 3 veces, muchas veces. Cuando Juanpa y yo empezamos a invertir, nosotros digamos que lo hacíamos muchas veces porque otras personas lo estaban haciendo, lo hacíamos porque nos daba miedo como de quedarnos por fuera, nos daba angustia y ansiedad de no estar haciendo lo que la gente estaba haciendo. Y nos dimos cuenta que es el peor error que podemos cometer porque termina uno realmente tomando decisiones
con la emoción, no con la razón, y realmente todas nuestras inversiones cuando las hacíamos así terminaban muy muy mal. Entonces, principio número 1, no invertir en algo que uno no entiende. Ahora, ¿cómo hace uno para entender? Precisamente para eso está la educación. Cuando uno no entiende, uno siente mucho miedo y generalmente termina perdiendo mucho dinero. Y les voy a poner un ejemplo: inversiones en bolsa. Hay gente que invierte mucho con la noticia del día. Entonces, se cayó la acción de Ecopetrol 20%, ¿será que invierto? Entonces mi amigo me llama a decirme, oiga, se cayó la acción de Ecopetrol, ¿por qué no invierte? Que está buenísima esa inversión. Y yo me meto a invertir en Ecopetrol, pero no tengo ni idea qué hace Ecopetrol, cómo genera ingresos la empresa, cuáles son esos drivers del mercado que hacen que la acción de Ecopetrol se mueva hacia arriba o hacia abajo. No sé inversiones en bolsa, y de pronto la próxima semana la acción de Ecopetrol vuelve y se cae otro 10%, y a mí me va a dar pánico, y lo que yo voy a hacer es salir a vender, a capitalizar esa pérdida y a echarle la culpa a mi amigo. Entonces, como dice Caro, nunca inviertas en algo que no entiendes. Y no lo decimos nosotros, lo dice el gran inversionista Warren Buffett. Nunca te metas a invertir en algo que no entiendes. Podríamos darles un par de ejemplos que nos pasaron a nosotros específicamente. Me acuerdo en el 2017 cuando había boom de Bitcoin. Yo no tenía ni idea qué era eso, no sabía ni siquiera qué era la tecnología blockchain. Yo no tenía ni idea, yo solo oía que cada día llegaba una persona diferente a la oficina a decirme, ay, mi papá invirtió tanto y ya se ganó tanto. Entonces yo le empecé a decir a Juanpa, oye, ¿qué es esa vaina? Invirtamos en esa cosa, pues no entiendo qué es, pero hágale, ahí es donde hay que meter la plática. Pésimo error, porque claramente cuando empezó a bajar y cayó bastante, lo único que quería hacer yo era vender. Entonces, ¿por qué? Porque no entendía. Otro ejemplo, cuando salió a bolsa la acción de Bumble, también nos habían hablado de esa aplicación y nosotros dijimos, ay no, buenísimo, eso es como el nuevo Tinder, debe ser como bueno, hágale. Salió y ahí mismo compramos, pésima decisión también, la terminamos liquidando. Bueno, como que a nosotros nos pasó muchas veces y precisamente, como les decía, al no entender en qué estamos invirtiendo, pues terminábamos tomando decisiones de vender o comprar por las peores razones, que era o porque subían o porque caían. Entonces, ojalá lo tengan súper claro, no inviertan en algo que no entienden, edúquense, inviertan en su educación, que es lo más importante. Error número 2, gravísimo error: poner todos los huevos en una canasta y violar el principio, tal vez el principio más importante que hay en inversiones, que es el principio de la diversificación. Y les voy a dar un ejemplo que a mí me encanta porque es un ejemplo algo polémico y siempre genera algo de rabia, yo sabía, algo de rabia en la gente, y es, nosotros siempre decimos en Mis Propias Finanzas que hay que diversificar en 3 frentes o en 3 cosas distintas. Primero, en países, y esto no tiene nada que ver con nacionalismos, con patriotismos, nada de eso. Nunca inviertas todo en Colombia si eres colombiano. Nunca inviertas todo en México si eres mexicano. Nunca inviertas todo incluso en Estados Unidos si eres ciudadano estadounidense. Diversificar en activos. Nunca inviertas todo en una acción. Nunca inviertas todo en un inmueble. Nunca inviertas todo en una criptomoneda. Nunca inviertas todo en un bono o en un CDT, ¿no? Diversificar en activos. Y finalmente, diversificar en monedas. Nunca inviertas todo en pesos colombianos, o nunca inviertas todo en dólares, o nunca inviertas todo pesos mexicanos, etc. Entonces, diversificar en 3 aspectos. Por eso yo siempre digo que si todo tu patrimonio está invertido en un apartamento en Colombia, y por eso me gusta dar este ejemplo, estás violando el principio número 1 de las inversiones, que es la diversificación, porque tienes todo en un solo activo, todo en una sola moneda, en pesos colombianos, y todo en un solo país, en Colombia. Entonces, si todo tu patrimonio, el 100% de tu patrimonio está invertido en un apartamento, en un país, creo que hay algo que debes replantear a la hora de tomar decisiones de inversión. ¿Y por qué es un error?
porque estás expuesto a un riesgo muy grande. Si le pasa algo al peso colombiano, como una devaluación del 20%, vas a perder valor frente a otras monedas en el mundo. Si le pasa algo a tu país, pues vas a tener todo invertido en un solo país. Y si le pasa algo a tu activo, si por alguna razón ese activo pierde valor, no se vende, está en un mercado deprimido, etcétera, etcétera, también tu patrimonio va a sufrir bastante. Entonces, error enorme. Número 2 en las inversiones discusión es nunca ponga los huevos en una misma canasta. Cuenta la historia, cuenta la anécdota. Bueno, a mí mi papá me había dicho Toda la vida. Toda la vida. Nuestros papás Y yo también, creo que a uno sí, le dicen eso todo el tiempo. empieza a ahorrar para pagar la cuota inicial de tu apartamento. Si te sobra algo, todo eso tiene que ir a la cuota inicial de tu apartamento. Entonces, cuando Juanpa y yo llegamos de Estados Unidos de hacer el MBA, nosotros ya llevábamos un par de años viviendo en arriendo y yo dije, listo, ya es importante que empecemos a ahorrar para comprar nuestro apartamento. Entonces le dije a Juanpa, tenemos que comprar apartamento. Y él me dijo, no, yo quiero vivir en arriendo porque para mí no tiene sentido, desde el punto de vista financiero, comprar un apartamento. Y yo que no, que porque si tú arriendas estás botando la plata, la basura todos los meses, entonces me parece que no tiene sentido porque tú pagas la cuota del banco y estás abonando a lo que eventualmente va a ser tuyo. Para mí no había no entendía cómo él podía estar pensando algo diferente. Entonces me dijo, listo, vamos a ver el apartamento en el que tú quieres vivir, cuánto cuesta, cuánto tenemos que pagar de cuota del crédito y de cuota inicial y hacemos los números. Entonces literal nos fuimos a buscar el lugar donde yo quería vivir, en el tamaño del apartamento donde yo quería vivir y hicimos los números. Y la verdad ahí fue que me di cuenta que me iba a ganar una pelea en la vida. No, yo no peleo contigo. Y jamás. Me terminó convenciendo desde un punto de vista financiero que para nosotros no tenía sentido comprar apartamento para vivir. Nosotros hicimos los números, eso implicaba que teníamos que meter todos nuestros ahorros a la cuota inicial del apartamento y además pagar unas cuotas muy altas por ese apartamento donde queríamos vivir, en donde al principio el 90-95% de lo que uno paga son intereses. Y un arriendo en esa zona, por ese tamaño, costaba una tercera parte de lo que era ese crédito y no teníamos que poner esa cuota inicial y poner todos nuestros ahorros en una misma inversión, una sola inversión. Entonces, haciendo los números fue que realmente nos dimos cuenta que para nosotros no era una buena opción hacerlo. Ahora, mucha gente lo hace, para muchas personas sí es una buena opción. Esto no es como una regla de oro, solo les estamos contando regla de oro, sí. Nuestra experiencia y la razón por la cual nosotros no vivimos en apartamento propio, nosotros vivimos en apartamento arrendado y por ahora digamos que vamos a seguir así. Pero simplemente es un ejemplo de cómo para nosotros eso violaba el principio de diversificación en las inversiones. Entonces, independientemente si es un apartamento o no, lo importante es que ustedes tengan diferentes inversiones, como decía Juanpa, en país, en moneda y en activos, porque se cubren frente a diferentes riesgos que tienen estas inversiones. ¿Listo? Total, así es. Bueno, ¿quieres disparar el error número 3? Error número 3, buscar rentabilidades demasiado altas. Esa es típica y nos encanta en Colombia y en Latinoamérica, nos fascina buscar rentabilidades astronómicas. Así es, la verdad, nosotros como seres humanos creo que estamos hechos también para buscar esa riqueza de corto plazo, que cómo hago para volverme rico en 3 meses, que cómo hago para obtener rentabilidades altísimas, que cómo voy a meter mi dinero en un CDT o en una inversión que me da el 10 o el 15% anual cuando puedo meterla en esta otra opción que me da el 10% mensual. Todas las inversiones tienen un riesgo, todas. Y por lo general, ese riesgo aumenta en la medida en que las rentabilidades aumentan. Entonces, si a ustedes les ofrecen unas rentabilidades astronómicas, el riesgo también es astronómico.
Entonces, por eso es súper importante que nosotros estemos buscando rentabilidades que son sensatas. Y si nosotros miramos, por ejemplo, el S&P 500, que es este índice que rastrea el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, es decir, muestra cómo se maneja el mercado, cómo se mueve el mercado en Estados Unidos, ha tenido una rentabilidad histórica entre el 9 y el 11%. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a creer que vamos a obtener rentabilidades muy por encima de estos números? Esos son como puntos de comparación para poder entender qué rentabilidades deberíamos esperar nosotros de nuestras inversiones. Yo ahí quiero complementar, y es: los grandes inversionistas del planeta ponen a rentar sus portafolios y sus patrimonios unos puntos por arriba de la inflación, digamos, no sé, para darles unos rangos, unos 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos por arriba de la inflación. ¿Y a qué me refiero con esto? No es lo mismo, Caro mencionaba el S&P 500, 10% efectivo anual al año, es decir, eso en dólares con una inflación histórica del 2% es una muy buena rentabilidad, 8 puntos por encima de la inflación. Ahora, si yo me voy a Argentina y mi portafolio rentó el 10%, pues no hice nada, porque la inflación está en el 80%, 90%, ¿no? Siempre tengamos como base la inflación, que es el aumento sostenido de los precios. Vuelvo y recapitulo. Un gran inversionista pone su dinero a rentar 5, 6, 8, hasta 10 puntos por encima de la inflación. Digamos que es una buena rentabilidad, es una rentabilidad, como dice Caro, decente, buena, normal. Cuando a mí me empiezan a ofrecer rentabilidades del 10% mensual, es decir, todos los meses el 10%, yo digo, eso es una pirámide, eso es una trampa, eso no existe. Y se ponen bravos conmigo, no, que sí existe, que es por contrato, que vea, que Forex, que cripto, que yo no sé qué, que eso no existe. Nadie en el planeta, óiganme bien, pone su dinero a rentar de manera sostenida, ya vamos a hablar de un punto importante, de manera sostenida en el tiempo, a 3, a 4, a 5 años, al 10% todos los meses. Eso es imposible, eso no existe, por favor. Y con un riesgo. Estamos cansados de advertir este tipo de trampas, este tipo de pirámides, promesas falsas. Métanse en la cabeza que si esto fuera fácil, que si esto fuera como soplar y hacer botellas, todos seríamos millonarios. Si fuera fácil invertir al 5% mensual, al 10% mensual, de manera sostenida en el tiempo, es imposible, es imposible. Entonces, error número 3. Error número 3. Buscar rentabilidades astronómicas, porque como decía Caro, al buscar rentabilidades astronómicas vamos a correr riesgos astronómicos y vamos a terminar muy, muy quemados. Sí, yo creo que repasemos el 1, el 2 y el 3 para la gente que se acabó de unir. Entonces, el número 1, no inviertas en algo que no entiendes. Para eso, edúcate muy bien y toma la mejor decisión para ti. Punto número 2, poner todos los huevos en una sola canasta. Ese es un error muy grande que siempre y que muchos hacemos al no tener conocimiento de lo que hay en el mercado. Poner todas las inversiones en un solo activo, en una sola moneda, en un solo país, bastante riesgoso. Punto número 3, buscar rentabilidades demasiado altas. ¿Listo? Y esto nos lleva un poco a hablar del punto número 4, que es pensar en el corto plazo. Las personas que buscan rentabilidades muy altas también muchas veces piensan en el corto plazo. Nosotros somos inversionistas de largo plazo, y largo plazo estamos hablando más de 5 años. Todas las inversiones que nosotros hacemos en todo siempre tienen un horizonte de mucho más de 5 años. Nosotros creemos que las buenas inversiones y el crecimiento del patrimonio se hace poco a poco en el largo plazo.
las inversiones en el corto plazo tienden a ser muy volátiles. Es decir, por ejemplo, si uno compra una acción y si ustedes ven la gráfica del movimiento del precio de una acción en 6 meses, van a ver que es así o así. Y si ustedes la comparan a 5 o a 10 años, van a ver que se estabiliza muchísimo más. Las inversiones a largo plazo tienden a ayudarnos a crecer nuestro patrimonio, y las inversiones a corto plazo tienden a ser muy volátiles, y ese es un gran error, esperar que en el corto plazo uno vaya a hacer, como decía Juanpa en el punto anterior, de una manera sostenida el crecimiento de nuestro patrimonio. Así es, hay un tema en inversiones del que se habla mucho, que es la famosa magia del interés compuesto. ¿Y qué es el interés compuesto? Es cuando yo logro reinvertir lo que me voy ganando en mis inversiones, reinvertirlo en el tiempo. En la medida en que yo empiezo a reinvertir lo que me voy ganando y espero algún tiempo, empieza a funcionar esta magia matemática que se llama la magia del interés compuesto, que Albert Einstein decía era la octava maravilla del mundo. Y de hecho Warren Buffett está muy de acuerdo con Einstein, porque Warren Buffett dice, mire, yo he sido un gran inversionista, es porque he sido el más longevo. ¿A qué me refiero con esto? Warren Buffett lleva invirtiendo 80 años. Hoy tiene 92 años y aún lo sigue haciendo de manera sostenida y de manera rigurosa y de manera juiciosa, pues todos los días de su vida, a eso se dedica. Pero Warren Buffett no ha sido el inversionista con las mejores rentabilidades. Ha sido el inversionista que más ha esperado y que más ha tratado de beneficiarse de esa magia del interés compuesto. Entonces, como decía Caro, las inversiones en el corto plazo, ustedes me preguntan a mí qué va a pasar con el dólar, no tengo ni idea, nadie sabe, y el que crea saber les está diciendo una mentira. Ustedes me preguntan, ¿será que Bitcoin va a subir en los próximos 6 meses? Yo no tengo ni idea. Tengo unas tesis y tengo unas teorías, pero solo el tiempo dirá si eso sube o baja. ¿Qué va a pasar con la acción de Apple en los próximos 4 meses? No tengo la más mínima idea. Ahora, la probabilidad de que la acción de Apple en 5 años valga más que lo que vale hoy es relativamente alta. La probabilidad de que el S&P 500, las 500 acciones más importantes del mercado, valgan más en 10 años, mucho más alta. Entonces, invertir para el largo plazo. Y más bien, hablando de error, el error número 4 es invertir pensando en la plata fácil, en el dinero rápido y en el corto plazo. Así es. El punto número 5 o el error número 5, lo voy a cambiar. No, voy a ser muy sincera con ustedes. El punto número 5 es, pues lo que teníamos planeado era decir invertir por moda, pero digamos que creo que va muy atado a lo que ya hemos hablado de invertir en cosas que no conocemos, invertir en el corto plazo, invertir, sí, con poco conocimiento. Entonces, pues hay muchos errores, y quería contarles otro que nos pasó a nosotros, y es un tema que no hablamos mucho, pero es un tema como la sobrediversificación de las inversiones. Está bueno. ¿Qué pasa cuando a uno siempre le dicen diversifica? O sea, estamos acá nosotros diciéndoles a ustedes que diversifiquen, pero sí sentimos que hay un techo en cuanto hasta dónde puede llegar el control sobre nuestras inversiones cuando sobrediversificamos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hablando en inversiones en bolsa, si ustedes van a invertir en 50 empresas diferentes, ustedes deberían hacer el análisis de esas 50 empresas. Seguirle el análisis, el camino, el rastreo a estas 50 empresas quita tiempo, quita foco. Entonces uno no debería sobrediversificar en acciones, no solo en acciones, también en las inversiones que uno tenga por fuera. Si uno va a invertir en un negocio de ganado, pero también en un negocio de crowdfunding inmobiliario, pero también cuando uno ya tiene demasiadas opciones, se vuelve imposible rastrear y hacerle seguimiento a esas inversiones.
Y al no hacerle seguimiento, pues uno no sabe, primero no hace el análisis bien inicial de si debería entrar o no, y segundo, pues no le hace seguimiento para saber cuándo debería salirse. Entonces, el tema de la sobrediversificación se habla muy poco y yo creo que sí existe un error de sobrediversificación en las inversiones. Total, y yo quiero complementar, ya que cambiaste las reglas del juego, voy a hablar de otra que me parece que está muy de moda, que me parece un error también, que es muy difícil además de enseñar. Uno lo puede decir 20 veces, pero es muy difícil de enseñar, y por eso vamos a hablar mucho de eso en el taller, sobre todo el primer día. Dejarse llevar por las emociones y por las crisis del momento. Miren, la gente, cuando hay crisis, cuando hay pánico, cuando hay ansiedad, cuando los mercados caen, el 99% de la gente sale a vender. Y hay un 1% que es capaz de controlar su psicología, de controlar la emoción, de saber que lo que nos enseña la historia, no quiere decir que la historia siempre se repite igual, pero lo que sí nos ha enseñado la historia es que nada sube eternamente y nada cae eternamente. Y en estos momentos, sobre todo cuando se está hablando de crisis, de depresión, de polarización política, de techo de la deuda en Estados Unidos, de recesiones económicas, de guerra Rusia-Ucrania, de izquierdas y derechas, en fin, en este momento cuando hay mucho pánico en la calle, hay mucho miedo, hay mucha angustia, hay mucha gente que está saliendo a vender sus buenas inversiones. ¿Por qué? Porque han caído 5%, 10%, 20%, hasta 30% hemos visto caídas en los mercados. Y es en ese momento, es que las inversiones son muy difíciles a veces porque son contraintuitivas. Es bien perdí el hilo, se me fue la palabra. Estás diciendo que eran contraintuitivas, entonces cuando... es bien difícil, lo que les iba a decir, es bien difícil estar comprando cuando todo el mundo está vendiendo, y lo mismo, es muy difícil estar vendiendo cuando todo el mundo está comprando. Cuando Bitcoin se pone a 60,000, uno no quiere quedarse por fuera de la fiesta, y tal vez ese es un momento para vender, cuando todo el mundo está comprando, cuando la tía lo llama a uno a decir que cómo abro una cuenta para comprar Bitcoins. Ahí es cuando uno dice, pucha, esto ya es una euforia de que se salió de control, ¿no? Y al revés, cuando todo el mundo está vendiendo, pues lo que hay que pensar es en contra de la corriente. Total, eso es. Ahora, no es una regla de oro, ¿no? También hay que saber cuándo uno se equivocó y salirse en el momento que es. Digamos que a nosotros nos pasó cuando estamos haciendo una reestructuración de nuestro portafolio de nuestras inversiones en bolsa. Esa fue otra discusión que tuvimos, porque yo no quería vender las acciones en las que íbamos mal, porque para mí era capitalizar la pérdida. Entonces, en ese momento mi mentalidad era: yo nunca voy a vender, porque eventualmente las acciones tienden a subir, a no ser de que la empresa se quiebre, pues. Que es un error también. Que es un error total. Yo no quería liquidarlas precisamente por no capitalizar la pérdida, pero había mucha basura en nuestro portafolio, había muchas empresas en las que pues no iban de acuerdo ni a nuestros principios, ni a nuestros valores de inversión, no estaban de acuerdo como a lo que nosotros queríamos tener. Simplemente habíamos comprado por moda, habíamos comprado porque en algún momento nos había parecido que podía ser una buena opción o no, habíamos comprado unas muy caras. Mejor dicho, no teníamos una tesis clara de inversión, y por eso teníamos esta cantidad de empresas que no deberían ser parte de nuestro portafolio, y lo que nosotros hicimos en ese momento fue: listo, acá no fue, vendimos, perdimos, y después volvimos a construir nuestro portafolio con base en lo que nosotros en ese momento creíamos que podía ser una buena inversión a futuro. Entonces, si bien
pasa que cuando las cosas están cayendo es como la mayor oportunidad o para comprar o para no vender, y cuando las cosas están subiendo no es el mejor momento para comprar, sino para vender. También puede pasar que nos demos cuenta que tomamos una mala decisión, las cosas están cayendo y es mejor darse la pela, pues como decimos, para evitar futuras pérdidas. Pero pues sí digamos que sí pasa mucho lo que decía Juanpa. Bueno, para recapitular, quiero volver a hablar de los 5 errores rápidamente, porque quiero dejar estos últimos 5 minutos del en vivo para responder las preguntas que tengan sobre el taller del 29, 30 y 31. Si tienen preguntas sobre el taller, dispárenlas, escríbanlas, mientras yo hago una recapitulación de los 5 errores. Error número 1, invertir en algo que no entiendes. Importantísimo, siempre, 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 ser conscientes y entender en qué nos estamos metiendo. Error número 2, poner todos los huevos en una sola canasta, es decir, no diversificar. Error número 3, buscar rentabilidades astronómicas. Craso error, ahí es cuando la gente cae en pirámides, cae en trampas y termina perdiendo mucho dinero. Error número 4, invertir para el corto plazo. Esa mentalidad facilista de plata fácil, de dinero rápido, nos hace mucho daño, y cuando pensamos 5 años en adelante, creo que le podemos sacar mucho provecho a nuestras inversiones. Y el número 5, que me dañaste el orden, ¿cuál fue el que terminamos escogiste? haciendo 3. El número 5 era invertir por moda, no invertir por moda, que va muy de la mano de no invertir en las cosas que no conoces y no entiendes. Y el que yo metí después era el de sobrediversificar. También hay un techo en cuanto a la sobrediversificación si uno no es lo suficientemente juicioso de tener como el control y el conocimiento de las inversiones que uno está haciendo. Y después Juanpa también le metió un tercero, perdón, Voy a prender un la sexto, luz porque ya estamos aquí a oscuras. que era el de tomar las decisiones con base en la emoción. Entonces, ahí lo tienen, los 5, terminamos haciendo 7 errores al invertir que nosotros cometimos y que queríamos compartir con ustedes por si les podría servir para que no los cometan ustedes también. Hablemos un poquito del taller. Hablemos del taller, 3 días de taller, full inmersión en finanzas personales e inversiones. 3 días, 29, 30 y 31. Si quieren más información y para inscribirse al taller, comenten la palabra taller, escriban en los comentarios la palabra taller y les va a llegar toda la información sobre el taller. Bueno, Día número 1 del taller, ¿qué vamos a hablar? Día número 1, ese es el que más me gusta porque en ese día hablamos mucho de cómo organizar la casa, cómo desarrollar una mentalidad inversionista, hablamos mucho de psicología de las inversiones. Tenemos un invitado sorpresa que sé que les va a fascinar. El invitado que tenemos, un experto inversionista, pero además que se ha dedicado a estudiar a profundidad el tema de la psicología de las inversiones. Entonces, el día número 1 es mentalidad inversionista, finanzas personales, vamos a hablar mucho de deudas, generación de ingreso, estrategias prácticas de ahorro. Es un taller súper práctico, o sea, desde el día 1 ustedes van a poner en práctica las estrategias que vamos desarrollando. Día 2. Día número 2 vamos a estar hablando ya de inversiones y vamos a hablar de inversiones en bolsa, inversiones en bienes raíces. En inversiones en bolsa vamos a estar hablando de ETFs, qué son, dónde podemos comprar, qué plataformas existen, cómo podemos escoger entre diferentes plataformas y cómo podemos escoger entre diferentes ETFs, cómo podemos diversificar en las inversiones en bolsa, cómo escogemos empresas para invertir y qué miramos, y vamos a hacer una valoración de una empresa en vivo, una empresa que todos ustedes conocen. Ya la estamos preparando números y bueno, la idea es que hagamos esta valoración juntos y que ustedes de ahí ya salgan sabiendo cómo empezar a escoger y cómo tener una idea de valorar diferentes empresas para comprar. Y luego vamos a estar hablando del tema que más le encanta a Juanpa y un tema en donde él es experto, y es el tema de bienes raíces. Pues experto no, pero sí trato de aprender todos los días.
Llevo trabajando más de 10 años, ya 12 años en la industria de desarrollo inmobiliario, inversiones en bienes raíces. Yo soy un convencido que todo el mundo debería tener en su portafolio inversiones en bienes raíces, pero hay que saber hacerlas muy bien, y he tenido la fortuna de poderme relacionar con constructoras, inversionistas, fondos inmobiliarios, REITs, fibras, en fin, relación con el sector, con gente que trabaja en el sector, con gente que invierte en el sector inmobiliario, y quiero entregarles un montón de estrategias para que ustedes también puedan hacerlo. Eso para mí es bien apasionante y estoy seguro les va a gustar ese día 2 del taller, donde hablaremos de bolsa y de bienes raíces. Y finalmente el día 3 va a estar espectacular, porque cerraremos con un tema tal vez un poco más desconocido, que a la gente le da un poco más de miedo, pero igual de apasionante. Vamos a hablar de cripto, vamos a hablar de mercados privados y vamos a hablar de inversiones en emprendimientos, en venture capital, en startups. Y eso es un tema que se ha puesto muy de moda, pero que la gente no sabe muchas veces cómo digerir. La gente no sabe cómo meterse en ese mundo extraño. La gente no sabe por dónde empezar. La gente no sabe dónde se consiguen esas startups en las que yo puedo invertir en etapa temprana. La gente no sabe qué son los mercados privados. Y miren, mis 2 mejores inversiones, o nuestras 2 mejores inversiones, han sido en bienes raíces y en mercados privados. Tomen nota, porque de eso vamos a hablar mucho el día 3. En mercados privados han sido nuestras mejores inversiones históricamente hablando. Entonces, queremos compartir también muchas de esas estrategias. Tenemos invitados especiales también. Y con eso complementamos y cerramos construyendo portafolios en tiempo real. Vamos a construir distintos escenarios. Ahora que nos preguntan, oiga, una persona con un perfil conservador, ¿cómo puede invertir? Una persona con un perfil mucho más agresivo, ¿cómo puede empezar a invertir? Una persona con el objetivo de, no sé, pagar la universidad de su hijo en 20 años, ¿qué debería hacer y cómo podía construir su portafolio de acuerdo a ese sueño que tiene? De eso vamos a hablar. Y va a ser muy práctico, es decir, ustedes cerrando el último día de taller van a poder poner en práctica muchas de las cosas de las que vamos a hablar en esos 3 días. Y además, pues la buena noticia es que finalmente vamos a abrir nuevos cupos para nuestra comunidad de élite, ¿no? De ser inversionista de élite. Es un entrenamiento que hacemos 1 o 2 veces en el año, y la idea es que estas personas que se entrenan con nosotros terminan siendo parte de una comunidad de inversionistas en donde compartimos conocimientos sobre diferentes tipos de inversiones, donde aprendemos de los demás, donde presentamos oportunidades de inversión, porque muchas veces nos dicen, listo, ya aprendí, ahora dime por dónde busco. Entonces, en esta comunidad ofrecemos diferentes oportunidades que nos llegan a nosotros y que las compartimos con ustedes para que sepan cómo hacer las preguntas correctas. Mejor dicho, es el mejor programa que nosotros tenemos. Más adelante les vamos a contar, pero oficialmente vamos a abrir cupos después de este taller que vamos a hacer. Nos preguntan si el taller tiene costo. El taller no tiene costo, es gratis, es abierto para todo el mundo. Se registran sin costo, no tienen que pagar absolutamente nada. Son 3 días de full inmersión en finanzas personales e inversiones. Obviamente la entrada a la comunidad sí tiene un costo. Es una comunidad, como decía Caro, que solo abrimos una vez en el año, 1 o 2 veces en el año a lo sumo. Pero esta vez es la primera vez en este año 2023 que vamos a abrir nuevos cupos a esa comunidad élite, donde no solo hay un programa de entrenamiento intensivo, sino que, como decía Caro, hay acceso a eventos privados, acceso a oportunidades de inversión, acceso a unos speakers y unos invitados muy, muy especiales durante un tiempo. Salidas de campo, sesiones presenciales, algo bien especial que hemos construido en Mis Propias Finanzas. Así es. Bueno, pues no veo más preguntas. Así que espero hayan aprendido, espero nunca vayan a cometer los errores que nosotros ya cometimos, y no queremos que la gente se estrelle como nosotros nos estrellamos, y por eso un poco la idea de este en vivo, que ustedes puedan aprender de personas que ya han recorrido el camino,
personas que ya nos hemos estrellado y ya hemos perdido dinero haciendo locuras y haciendo tonterías. No queremos que ustedes pasen por lo mismo, por favor. Y si de algo les sirve y si de algo ayuda este pequeño espacio para poner en práctica, o más bien no poner en práctica esos errores que ya cometimos, Así pues es. hemos Cumplido nuestra cumplido visión. la tarea, ¿no? Así es. Un abrazo a todos, gracias por conectarse y nos vemos muy Inscríbanse pronto. al taller, ya saben, si quieren más información, escriban la palabra taller, ya les llega el link de inscripción, la información y bueno, nos vemos el lunes empezando 29. el taller. Un abrazo, que Chao. descansen. Chao, chao.